Entonces, quiero recordar algo de lo que vimos en la ocasión anterior y que es necesario solo para darle el arranque a este nuevo tema. Vimos la ocasión anterior que los pensamientos es una actividad mental, que es la capacidad de nuestra mente para generar ideas, conceptos y razonamientos, que a través del pensamiento podemos analizar problemas, buscar soluciones, aprender y comprender el mundo que nos rodea. Nos ayuda a formar opiniones, crear planes y desarrollar nuestra creatividad. El pensamiento puede ser consciente o inconsciente y se manifiesta en forma de ideas, imágenes mentales, juicios y emociones. Eso lo vimos en la ocasión anterior. Quiero recordar el versículo con que partimos en esta enseñanza. En Jeremías 6:19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Observamos aquí cómo declara Dios que castigaría a Israel, no solo por sus actos de pecado manifiestos y escandalosos, sino que traería terribles castigos sobre la nación por sus pensamientos. También los pensamientos tienen que ver. que Los pensamientos tienen importancia trascendental en nuestra vida. Se trata de una clara advertencia llena de instrucción para nosotros. Es verdad que el pensamiento es libre frente a los hombres, ya que ninguno de nosotros puede juzgar los pensamientos de su prójimo, ni tenemos ningún derecho para intentar esa tarea. El pensamiento debe ser libre y debe ser reconocido con la ayuda de Dios como perfectamente libre entre hombre y hombre. Y vamos a ver más adelante cómo es condenado el juzgar a otro, aún por sus pensamientos. Pero hay otro aspecto involucrado en esta misma cuestión, debido a lo cual estamos obligados a hacer esta aclaración. El pensamiento no es libre delante de Dios. No tengo más autoridad para pensar en Dios como me plazca de la que tengo para actuar delante de Él como me plazca. Ninguna de las dos es válida delante de Dios. En ambos casos, la acusación de pecado sería presentada contra mí. Los pensamientos del mal son en sí mismos malos pensamientos. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En esta imagen, que ya la presenté en los mensajes diarios, no juzgues a tu prójimo solo porque peca de forma diferente que tú, porque tú no estás limpio de pecado. Es necesario quitar la paja primero de tu propio ojo para la viga de tu propio ojo para poder señalar que quite la paja a tu hermano. Bien, ahora, es un hecho que los pensamientos son las semillas del pecado. El tercer mandamiento, como veremos, lo veremos claramente, puede ser quebrantado sin decir una palabra. No temerás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. También esto lo vimos en vanos pensamientos acerca de Dios, la irreverencia del alma hacia Él. Todo esto constituye una violación de este solemne mandamiento. Las bromas, las imágenes que hacen referencia a Dios, que están menospreciando su excelencia, su maravillosa y firme eh, lugar en su templo, lugar como Rey de Reyes. Solo basta que consideremos con concupiscencia su nombre y lo habrás blasfemado. Solamente eso. Y muchas veces se hace en forma de broma, y esto es pecado, literalmente pecado. Antes de que tu boca se hubiera abierto para pronunciar la irreflexiva expresión, el pensamiento rebelde ya es una profanación del Altísimo, aún antes de que salga de la boca. En cuanto a la ley del día de reposo, en el cuarto mandamiento, que obliga al creyente, es violada con suma facilidad por todos nosotros. No supongamos que guardamos el día domingo porque no trabajamos con nuestras manos.
Seríamos tan culpables si trabajamos con nuestro cerebro. Es la misma responsabilidad de guardar el día de reposo y dedicarlo al Señor. Hemos de descansar en ese día de todas nuestras propias obras. Hagan todo lo que quieran por Dios en ese día, pero su mente debe hacer a un lado sus propios cuidados y afanes, los propios, perdón, voy a eliminar esto. Veamos que este mandamiento puede ser fácilmente quebrantado sin necesidad de ningún acto manifiesto. Y su incumplimiento destruye la validez del día domingo para nosotros, la validez de la honra, la validez del respeto, la validez de la obediencia a ese mandamiento. Mientras nuestra mente esté trabajando arduamente y luchando y esforzándose acerca de miles de problemas y dificultades, no nos producirá un confortable descanso. Por supuesto que no lo hará. Pero si guardamos el mandamiento en nuestro espíritu, sería un dulce y bendito descanso para nosotros. Hemos de reconocer al Dios de la Biblia y no hacernos una deidad para nosotros mismos, hacer una imagen, una fantasía realmente, que eso sería idolatría de un Dios que no es el Dios que dice la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y lo que dice la Escritura es la verdad. Todo lo que no esté es falsedad, es engaño. Vamos ahora a la segunda tabla, a los mandamientos que se relacionan con los hombres. Recuerden que a Jesús dijo que había dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igual de importante, dijo. Honra a tu padre y a tu madre. Empecemos por este mandamiento. Cuando éramos niños y desde entonces pensamientos enojones y malvados en relación a nuestros padres han bastado para declararnos culpables de ofensas contra esta ley. Aún los enojos, las berrinches por alguna orden o porque no, porque se nos prohibió hacer algo, sin una acción desobediente, sin una palabra de rebelión, el hijo puede ser un rebelde contra sus padres en el pensamiento, sin emitir palabras, sin tomar ninguna acción. No, siguiente, no matarás. Pero Cristo nos dice, refiriéndose a esto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo dijo el Señor en Mateo 5:22. Así es que pongamos atención en eso, pero es virtualmente un asesino, de tal forma que el pensamiento puede asesinar y matar. Y en verdad, es el pensamiento airado el que pone el cimiento del golpe mortal. Tiene que empezar. Se origina en el pensamiento. Puede ser que afecte, por supuesto, a la palabra y después a la acción. No habría asesinatos ni crímenes si no hubiera enemistad. Con toda seguridad los hombres no procederían a matarse entre sí, o a poner celadas a sus desventuradas víctimas, o a realizar desesperados actos de violencia, a menos que antes que nada sus almas estuvieran ardiendo con el fuego del infierno. No cometerás adulterio. Aquí está la propia exposición de nuestro Señor al respecto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí en esta imagen representa lo que muchas veces consideramos como, pues, común, permitido, porque no estamos diciendo ni haciendo, pero es muy claro lo que dice, solo con ver a una mujer para codiciarla. Ahí se aman y acarician mal los pensamientos, por muy en secreto que sea,
dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. Así es que debemos de estar atentos en que no solo es el ver, sino que el ver genera un pensamiento. Así la fornicación pudiera abundar en nosotros para nuestra contaminación y la ruina de nuestra alma, aun cuando tal vez pudiéramos reservarnos de la realización del acto impío por temor, por miedo. Entonces, tengamos cuidado, o tengan cuidado ustedes que se deleitan en el mal. Ustedes que pueden sorber el fruto prohibido tras la puerta, que pueden saborear el suculento bocado bajo su lengua. Tengan cuidado para que no vayan a tener su lugar con aquellos que caen en pecado, y eso lo hablo para todos nosotros. No afirmamos que el pensamiento del pecado sea tan malo como el pecado mismo. No puede ser así, ciertamente, en su resultado para con otros. Así es que no es la misma sanción, el mismo castigo, pero es pecado. Pero aún así es un pecado, y un pecado por el que habrá que responder en aquel tremendo día cuando el juez de toda la tierra distribuya sus porciones a los hombres. Siguiente, no hurtarás. En Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada pensamiento de envidia hacia otro hombre, cada deseo de apoderarse de lo que no es mío, toda cosa de este tipo en la que quiera tomar lo que no me pertenece, es un robo. El pensamiento estoy hablando, ¿eh? No es el acto, sino el motivo cuando deliberadamente uno se aventura a tomar aquello que no le pertenece y quiere poseer los bienes de su vecino en daño de su vecino, lo que constituye el mero virus y el alma del robo, el pensamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En una ocasión, un hombre fue y se presentó. Un hombre, según lo describen, un joven rico, fue y se presentó delante de Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si yo pienso duramente de mi vecino sin causa, si concibo un perjuicio injusto en contra suya, si lo miro con frialdad cuando realmente no lo merece, cuando me convenzo a partir de un capricho o de algo imaginario que es un mal individuo, y no sé qué otras cosas más, aunque no hubiera dicho nunca una sola palabra, yo, sin embargo, en el pensamiento habría lesionado a mi vecino. Soy culpable del pecado de contra mi vecino, contra mi prójimo. Ahora, ten valor. Si algo ha de decirse, dilo. Y si no ha de ser dicho, bien, entonces no lo digas en ese lenguaje misterioso que puede arruinar a un hombre en la estimación de los demás. No codiciarás. Todos los deseos codiciosos que nos hacen ansiar tener los bienes de nuestro prójimo, causándole un daño, son pecados. Y los frutos de tales pensamientos son culpa, castigo y la ira venidera. Vamos a orar, Señor. Hasta aquí hemos visto cosas que comúnmente suceden y que estamos siendo expuestos ante la luz de tu palabra, ante la luz de la revelación del significado de cada uno de estos mandamientos, que no solo tienen que ver con las acciones en sí ni con las palabras solamente, sino que están involucrados primeramente en nuestros pensamientos. Y dado que lo estamos haciendo delante de ti, no podemos ocultarnos, Señor, ni van a pasar desapercibidos, porque todo queda registrado para aquel día. Nuestras obras que hayamos hecho para vergüenza nuestra, que pueden estar manchando nuestras vestiduras, ensuciando nuestra alma. Esas son
Señor, las cosas de las cuales debemos cuidarnos, porque el pecado, el pensamiento peca. La mente a través de los pensamientos comete pecado. Por eso es que debemos ser cuidadosos y muy atentos a nuestra forma de pensar y estorbarlo inmediatamente, hacerlo huir, no resistir al diablo, resistir la carne, resistir al mundo que nos invitan continuamente a hablar, a pensar y después a hablar y actuar, pero primeramente a pensar, y eso es de lo que estamos tratando en esta ocasión. Gracias, Señor, porque tu espíritu hemos pedido, clamamos a ti para que tu espíritu nos estorbe, nos redarguya, nos ayude a eliminar cada pensamiento cuando apenas empieza a nacer en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un paso más adelante, a otro grupo de malos pensamientos que no podrían ser fácilmente incluidos en el decálogo, 10 mandamientos. Estos son los pensamientos de la justicia propia, nuestra justicia. La suposición de que no somos tan pecadores como Dios dice que somos. Suposición, dije. El concepto de que podemos, quizá, salir por nosotros mismos de nuestras dificultades y forzar nuestro camino al cielo. Ahora, el fruto de un pensamiento como este, yo puedo, yo solo, yo lo voy a hacer, será una desagradable sorpresa en el día cuando Dios nos desnude de nuestra justicia propia y haga que nos quedemos desnudos para nuestra eterna vergüenza. Cuidémonos de los pensamientos de justicia propia. Mejor nos fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar antes que descuidar nuestros pensamientos, que agradecerle a Dios que no somos como los demás hombres cuando después de todo seríamos tan corruptos como los demás hombres y perecerán como perecen ellos. Recuerdo aquí la escena del fariseo y el publicano en el templo. El fariseo diciendo, gracias Señor, porque no soy como ese publicano, yo diezmo, yo sirvo, yo hago, yo voy, asisto al templo. Y el publicano avergonzado solamente se daba golpes en el pecho. Esto nos trae a la mente nos recuerda esta escena cuando empezamos a sentirnos orgullosos de nuestros logros, nuestros logros, entre comillas, espirituales. La justicia propia les impide ir a Cristo y ciertamente los excluye de la vida eterna y cerrará las puertas del cielo en su cara. Que Dios nos libre del fruto de tales pensamientos, que Él nos ayude, que el Señor nos haga ver que cada vez que pensamos eso, no viene de nuestro espíritu, viene, es un fluir de la carne, tal vez influenciado por el mundo y por el diablo, que son nuestros enemigos, el diablo, el mundo y la carne, que están continuamente provocándonos a tropezar en el camino, en la senda de la justicia y de la santidad. Los pensamientos altivos, jactanciosos, vanagloriosos y egocentristas, muy comunes de la antigua naturaleza, pero repercuten en la mente todavía. No quiere decir que se han ido, estamos luchando contra esto. Son igualmente aborrecibles que los demás que hemos visto. Qué exaltada opinión tienen algunas personas de sí mismas. Pueden verlo en su porte, en su forma de comportarse, y su conversación los delata. Sin embargo, su vino es pura espuma y su oro es todo falso. Es como la espuma del mar que viene y se diluye, y el oro es imitación. Así es como se comportaban los fariseos y nos lo deja ver el Señor, la triste realidad de ellos, pero es fácil juzgarlos a ellos, pero a veces esas partes son un espejo de lo que sucede en nuestra vida. Por eso es importante ver en el espejo de la palabra
Cuando se está viendo actos despreciables, hechos vergonzosos, veámonos si el reflejo no es el nuestro en esas cosas. Su conversación, cuando comienzan a contar de lo que tienen y lo que pueden hacer y lo que hicieron en tales y tales ocasiones, todo esto ya es una despreciable para los hombres, ya suena despreciable aún para los hombres. Pero sus pensamientos han de ser sumamente abominables para Dios, deben serlo, porque si a nosotros nos causa molestia, yo creo que a Dios le molesta más. Perdón, voy a tomar una pastillita para que no me... Bueno, al rato. Los pensamientos altivos, jactanciosos, vanagloriosos y egocentristas. Aquí están reflejados. En la escritura dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos son pensamientos altivos, jactanciosos, vanagloriosos y egocentristas. Cuidado con esto. Debemos tener mucho cuidado. Desde que empecé a hablar de este tema la semana pasada y durante la meditación, al prepararlo y al seguir con esta segunda parte, yo reviso a cada momento mis pensamientos, estorbo cada intento de juzgar, de ver por qué razones se hicieron tales o no se hicieron tales cosas en otras personas y en mí mismo. Es una de las cosas que Dios dice que aborrece, los ojos altivos, los orgullosos, los soberbios, los que te miran por encima del hombro. Que Dios nos conceda gracia para que desechemos todo pensamiento altivo, pues no tenemos nada de qué estar orgullosos. Absolutamente nada. Un hombre orgulloso no es nada sino un globo de aire. Y cuando ya sea los males de la vida o las crisis de la muerte lo atraviese con un alfiler, porque van a llegar esas crisis, esos momentos. Es un globo inflado que va a sucumbir ante la primera crisis, ante los males de la vida. ¿Qué colapso habrá? ¿Cómo descubrirá el altivo que no es nada sino vacío y vanidad? Deshagámonos de los pensamientos altivos, pues, ¿qué podríamos hacer cuando llega la crisis? Ahí se desinfla el globo y avergonzados quedamos. La soberbia sacó a rastras a un ángel del cielo e hizo un demonio de él. Y la soberbia abatirá a cualquiera de nosotros hasta el nivel del demonio si cayéramos en su trampa. Señor, líbranos de tal, de tales pensamientos. Claro que de las actitudes, pero primeramente de los pensamientos, porque ahí nace, Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y todas las demás cosas que se convierten en pecado activo, expuesto ante los hombres. Pero el pecado nace y está expuesto delante de ti desde que está en el pensamiento nuestro. Por eso es que perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de esto. Esto es un pozo cenagoso del que pudiéramos decir que necesitamos ser salvados solo por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los pensamientos murmuradores, por supuesto. Pensamientos murmuradores. Aún eso está vigente ahí. Los pensamientos
¿Cuán llenas de estos pensamientos están algunas personas? El poder de tus pensamientos es absolutamente grande. Difícilmente pueden hablar si no tienen algo de qué murmurar, hablar. Hacer negocio con ellos es siempre, siempre malo. Sus expresiones son muy claras. Desde que vine a esta ciudad, el negocio ha sido malo, pero ahora es incluso peor. Expone un murmurador. Nunca fue tan malo como es ahora, excepto que el año pasado también fue muy malo, pero muy malo. Eh, desde que vine, bueno, ya, y hasta donde sé, siempre ha sido de lo peor. La murmuración es algo muy común en mucha gente, pero ellos olvidan las misericordias que tienen, las bendiciones que hemos recibido. ¿Por qué habría yo de estar siempre contando cuán a menudo sufro de ciertas enfermedades y cuántas veces descubro que hay algo malo en mi cuerpo? ¿Por qué tengo que sacar a la luz eso? ¿Por qué tengo que hacerlo grave? ¿Por qué habría de ser mi hábito constante forzar a todo el mundo a que sea miserable donde quiera que voy? Hacerlos miserables a donde quiera que voy por los comentarios, por las murmuraciones. Bien, dirá alguno, pero tú sabes que no podemos evitarlo. Entonces, si no puedes evitarlo, yo te diré cuál será su fruto. Tú te harás incorregiblemente miserable. Ese será el fruto de una persona que está continuamente pensando en lo negativo, en las tragedias, en las cosas cuando van mal, en las quejas, en estar resaltando lo que no tienen, lo que quisieran y no tienen aún. Te conducirás a un desesperado estado en el que nada te consolará. A este respecto, nosotros somos en gran medida nuestros propios señores. Gobernamos sobre nuestro ser porque Dios nos dio la responsabilidad. Somos responsables delante del Señor. Ni todas las bendiciones del Señor pueden hacernos felices si no tenemos un corazón, si tenemos un corazón ingrato y malagradecido. Nada de las bendiciones, siempre buscaríamos el lado oscuro de la luna, siempre buscaríamos la mancha en el gran traje nuevo. Pueden tener todo lo que el mundo pueda darles y sin embargo son infelices. O pueden ser muy, muy pobres y sin embargo ser felices, que es el otro lado de la moneda. Lo que necesitamos es un corazón agradecido y clamar que Dios se agrade en darnos un corazón agradecido, que Dios quiera darnos ese corazón agradecido porque somos fieles, humildes, reconocemos que no lo tenemos, que fallamos, que todavía tenemos muchas deficiencias, que nuestros pensamientos en muchas ocasiones nos avergüenzan y tenemos que recurrir al arrepentimiento. Tenemos que acudir al Señor y decirle, Señor, he pecado, perdona mi pecado. Pero lo que debemos recordar es que la murmuración es un gran pecado, un gran pecado. Ellos murmuraron contra Dios en el desierto y Él envió serpientes ardientes entre ellos. Recordemos en Números capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La causa de esa queja contra Dios, porque no era contra Moisés, Moisés era un enviado de Dios y de hecho al principio del versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra Dios y Jehová, y hubo un juicio de parte del Señor. Después de que sucedieron actos en los cuales mostraron arrepentimiento, el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en medio.
para que cuando les muerdan las serpientes ardientes, las serpientes venenosas, volteen a ver esa serpiente que tú vas a poner y sean sanos. Esa serpiente es una imagen de lo que hoy nosotros buscamos en el Señor Jesús. Por supuesto, eso representaba en ese caso a las serpientes que los mordían. A nosotros es nuestro Señor en la cruz, es el que nos libra de la muerte. Dios considera seriamente nuestras quejas en contra de sus tratos providenciales con nosotros. Es muy fácil caer en eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me enviaste esto? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué no salieron bien las cosas? Es muy fácil caer en ese pecado. No hemos de tener en poca consideración el pecado de provocarlo con nuestros pensamientos. Hay otros, los pensamientos de incredulidad, incrédulos. Clamemos que no viéramos, que nos viéramos libres de ellos, que le pidámosle a Dios, Señor, líbranos de tales pensamientos de incredulidad. Pero es muy posible que en cada fila en una iglesia encontraríamos a alguien que alimenta pensamientos de incredulidad. Tristemente. Nos imaginamos que Dios nos abandonará, que el Señor se volverá en contra nuestra, y eso es contrario a las promesas que Él hizo. Eso es incredulidad. Porque Él dijo, no te dejaré ni tampoco te abandonaré. Nos volvemos como el viejo Jacob cuando dijo, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Recordemos que esto fue cuando querían comprar alimento en Egipto, cuando la segunda vez que fueron con José, dijo, déjame a uno aquí y vayan, traigan a su padre, traigan a su hermano menor, a Benjamín. Y se quedó Simeón. Jacob dudó y Jacob ya no quería. Jacob dijo, me los van a quitar igual que a los otros. En verdad, todo está operando en nuestro favor, solo que somos incapaces de verlo. Y tarde o temprano, Jacob se dio cuenta de que Dios había preparado. Y el mismo José dijo, ustedes le hicieron para mal el venderme, pero Dios lo cambió para bien. Ahora tuvieron alimento y vivieron durante ese tiempo difícil, ese tiempo de escasez, llenos de la plenitud de lo que había en Egipto, que Dios les había dado a través de José. Pero la queja surge cuando no lo tenemos lo que esperamos en el momento que queremos. Cuando quisiéramos no haber pasado por una circunstancia y nos quejamos, esos son momentos de pensamientos de incredulidad, tristemente. Oremos, Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor, perdona nuestra obstinación, perdona que somos murmuradores en pensamientos. Señor, líbranos de tales cosas, Señor, queremos ser santos porque nuestro Padre es santo. Señor, queremos agradarte y nunca, jamás dudar de tus promesas, porque siempre tus promesas se cumplen, son sí y son verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia, Señor, ya hubiéramos sido destruidos. Gracias, Señor, porque cuando pecamos, tú aún ahí nos das la oportunidad de arrepentirnos. Y este es un momento. Cuando analizamos esto, debemos aprender a vernos en un espejo cuando hay pensamientos pecaminosos. Y segundo, debemos evitarlos, estorbarlos, espantarlos, hacerlos huir de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Fuera toda incredulidad. Fuera. Pues el fruto de los pensamientos incrédulos es debilidad, aflicción y rebelión contra Dios. Eso es lo que hacen los pensamientos incrédulos.
Y no sabemos qué otras cosas más de presunción y temeridad. Que Dios nos libre de estos pensamientos, que Dios nos guarde, que nos estorbe el espíritu. Esa es nuestra petición esta noche. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. No dejes que caigamos nosotros en las trampas de nuestra propia carne, Señor, en el nombre de Jesús. Pensamientos aplazadores dilatan las cosas. Han sido una fructífera fuente del mal para una gran cantidad de personas, entre muchos creyentes. Pueden tener buenos pensamientos y buenas decisiones, pero siempre aplazan las cosas. Y piensan que vendrán tiempos mejores para abandonar sus pecados y buscar a Cristo. Sí, sé que tengo que dejar este pecado, pero ahorita no he podido, ahorita estoy pasando por situaciones muy complicadas y por eso no puedo salir. Ya vendrá un tiempo en el que podré salir adelante. Aunque el menor de los males parezca solo una terrible pérdida de tiempo, se corre un grave peligro de algo peor que eso, pues ha de temerse que sus almas se perderán al fin. Se pueden perder al final. Tengo aquí una batalla contra una pastilla que viene protegida contra poder abrir una pastillita para... Pensamientos distraídos cuando estamos adorando a Dios. Fácil. Estás en adoración o estás en oración y vienen otros pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando con el Señor. Y el fruto de ellos es echar a perder el disfrutar de la presencia de Dios, que traería una gran ganancia. Adorar a Dios debe ser en espíritu y en verdad. A menudo, cuando la reunión dominical, la reunión de oración, la reunión ha sido adecuada para ministrar consuelo espiritual e instrucción, y a otros ha sido nutridos y otros han sido nutridos por la palabra de Dios, alimentados por la palabra de Dios. Alguna pobre alma sale y dice, no lo disfruté en absoluto. Yo no sentí la presencia de Dios. No, a mí no me gustó la alabanza. No, la prédica, pues sí, pero debió hacer claro, por supuesto que no, pues tus pensamientos estaban en otra parte, te distrajiste, estabas viendo otra cosa que no debes en ese momento estar viendo. Estas son las aves de rapiña que descienden sobre el sacrificio, y esto nos recuerda cómo Abraham las ahuyentamos. Si las ahuyentamos como Abraham, seremos capaces de adorar en paz. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Fue algo que Dios le dijo, un sacrificio en que partía a los animales que Dios les dijo, y estaban así mientras las aves querían llegar a comerlos, estaba espantando a esas aves. Eso es lo que nos toca hacer con los pensamientos de ese tipo de pensamientos. Pensamientos de estar en otra cosa en lugar de estar concentrado en la adoración, en rendirle a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que son los adoradores que busca el Señor. Igual nos ocurre en tu cuarto, en lo privado de tu habitación, ya sea que estemos profundamente involucrados en la devoción privada o en la lectura de las escrituras. Estamos concentrados. Tienes la Biblia enfrente o estás orando al Señor con tus ojos cerrados. A menos que los pensamientos estén centrados en el tema que tenemos entre manos, no puede haber ganancia espiritual en acercarse a Dios. No es pasar los ojos por arriba de cada versículo simplemente. Es meditar, estudiar, meditar, tomar, alimentarte de la palabra que estás leyendo. Ahora, durante unos cuantos minutos pensemos en cosas más brillantes mientras menciono lo siguiente. Unos cuantos pensamientos y sus frutos. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, porque va a llevarse un poquito de tiempo. Lo vamos a terminar y vamos a volver.
Pues vamos a orar porque este es un tema muy delicado, muy poco atendido, pasado por alto muchas veces. Hablamos del pecado en hecho, en acciones verbales y actos realizados con nuestras manos o nuestro cuerpo o nuestras, pero no de lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón, en donde el Señor está viendo, en donde el Señor está atento a lo que estamos haciendo. ¿Qué tan real es nuestra oración cuando estamos pensando en los pendientes de otra cosa? ¿Qué tan real es nuestra alimentación de la palabra, nutrirnos de la escritura, cuando estamos dándole vueltas a algo que tengo que hacer en poco tiempo, descuidándome con sonidos, con ruidos, con pensamientos que vienen, que producen pensamientos que vienen a estorbar lo que yo estoy haciendo? Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, perdóname, Señor. Cada vez que venga a eso, yo quiero ser redarguido, quiero estorbarlos en cada momento, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo pido, Señor, para mí y para toda la iglesia. Señor, que seamos fuertes en nuestra mente, que tengamos vigilantes, que estén atentos, vigilantes en la torre de nuestra mente para no dejar entrar a esas aves de rapiña que quieren robar el delicioso manjar que tú pones delante de nosotros con tu palabra, o la presencia tuya, Señor, en oración cuando estamos frente a ti, acercándonos al trono de tu gracia para orar, y empiezan esas aves a estorbarnos y nos descuidamos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor, y en humildad lo hacemos. Como el publicano que se daba golpes y reconocía, soy pecador, así nosotros este día, Señor. No como el fariseo, pero sí como el publicano, Señor. Aun cuando somos creyentes, muchas cosas tenemos que corregir para andar en santidad y en justicia, que es lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu inmensa, grandiosa gracia y misericordia para con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por los enfermos. Señor, tú tienes siempre un propósito en cada situación de lo que nos pasa, siempre. No, como Job decía, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, te pedimos, habla sus corazones, Señor. Sánalos, Señor, de cualquier cosa que están adoleciendo o por la cual le están pasando. Te lo pedimos en tu misericordia y en tu amor, Señor, porque eso nos es lo que tú viniste a hacer, a sanar enfermos, y a eso nos enviaste, a sanar enfermos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por todos los que están recluidos en centros penitenciarios, Señor, para que pronto se cumpla la justicia tuya en sus casos y salgan libres a disfrutar junto con la iglesia que está en libertad, pero ellos también son iglesia, aunque estén donde estén, son iglesia, somos un cuerpo que no está limitado por muros ni por rejas, somos un solo cuerpo. Gracias, Señor, porque sé que tú les consuelas y les das fuerza, fortaleza. Señor, te pido por los que están pasando por situaciones económicas difíciles. Señor, te pido tu provisión. Señor, tú hiciste cuando tu pueblo estaba en el desierto imposibilitado para comer. Tú hiciste que cayera maná del cielo y los alimentaste. Señor, provéele a esas personas que están pasando por necesidades económicas, a esos hermanos que están padeciendo hoy mismo. Provéele, Señor. Por tu providencia serán levantados y serán liberados de todas sus cargas. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente diezman y ofrendan, porque también, así como tú viste a aquella viuda que echó todo lo que tenía, tú ves el corazón y sabes los pensamientos de aquellos que diezman y ofrendan a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.